Mire, qué gusto que siga informándose aquí en Central Noticias. Vamos, como lo prometíamos y lo anunciamos a través de las diferentes plataformas digitales, a conversar, bueno, o a debatir, en buena teoría, con dos caballeros que nos acompañan hoy, el diputado del Frente Amplio, don Ariel Robles, y el presidente ejecutivo del SINAR, don Fernando Sandí. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. La idea es que sea una conversación directa porque la gente necesita respuestas claras de lo que está pasando. Entonces quiero empezar preguntando, si ya la agencia, para ponerlo en contexto, el SINAR tiene diferentes negocios, uno de ellos es una agencia, es decir, como cualquier agencia de publicidad que coloca hoy pauta. En eso está la gente, creo que relativamente clara. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo mal o qué está bien en el modelo de la agencia? Arranco con usted, don Fernando. Bueno, muchas gracias de nuevo, Douglas, por la invitación. Y eso es un gran espacio para poder compartir con la gente de cómo funciona el SINAR o cuáles son sus áreas de negocio. Como usted lo dice, el SINAR tiene tres fuentes de ingreso importantes. Una es la partida presupuestaria que asigna el gobierno para la operación del SINAR. Eso ha venido decreciendo lamentablemente todos los años. Ya nos informaron que el otro año va a bajar también. La otra línea de negocio es la ley del 10%. Imagino que usted conoce muy bien esa ley. Esa ley fue aprobada desde 2003, donde obliga a todas las instituciones del Estado a otorgar el 10% de sus partidas de comunicación y publicidad al SINAR para que sean utilizadas en pauta o servicios del SINAR. Y el tercer ingreso, que también fue aprobado desde el 2003, como usted lo menciona, hace 20 años, la agencia de publicidad, la cual brinda servicios creativos, servicios de producción y servicios de planes de medios al SINAR. Esto es muy importante porque es una unidad que cuando yo entro, mi experiencia más en el sector privado, yo tengo 30 años trabajando en el sector privado, prácticamente entro a ver cómo está operando la agencia y veo en ella muchas áreas de mejora para poder hacer mejores negocios. Ahora, ¿qué es lo que está mal planteado entonces, diputado? Bueno, en primera instancia saludar a todos acá, muchas gracias por el espacio y todo el equipo, pues y muy contentos de que se estén gestando este tipo de espacios. Saludar también al señor presidente de SINAR, que nos parece muy oportuno poder intercambiar acá. Ya hemos estado intercambiando diferentes espacios de participación y creemos que esto dentro del espacio democrático es muy oportuno que se esté dando. Justamente señalar una de las mayores preocupaciones que tenemos no concierne tanto al entorno de discusión en el que cuál es el funcionamiento del SINAR o de la agencia del SINAR o cuáles son las pautas gubernamentales que se están siguiendo desde la agencia. Yo creo que ahí más bien en mucho podríamos coincidir en tanto hay una agencia, debe fortalecerse, el SINAR debe fortalecerse, tema de democratización de la pauta debe hacerse, estamos de acuerdo. Lo que nos preocupa más tiene que ver con asignaciones contractuales que se han estado dando, nos preocupan los señalamientos que se han estado girando en torno a que hay una agencia en particular, hay una empresa publicista en particular que ha estado ganando contratos, publicista que todo el mundo conoce como Cristian Bulgarelli Rojas, y bueno, don Cristian Bulgarelli ha tenido vínculos muy cercanos, pareciera que con Casa Presidencial, ha estado visitando Casa Presidencial, es de los costarricenses que ha visitado más veces Casa Presidencial, más de 200 visitas a Casa Presidencial. Eso es una exageración y que justamente ese publicista está ganando contratos que a nosotros nos parecen muy importantes señalar, revisar, profundizar. Entendemos que ya SINAR va a hacer una revisión interna a ver cómo están estos contratos, lo cual nos parece muy bien, pero producto un poco de este debate hemos llegado a este punto en el que nos parece muy oportuno pues poder compartir, esclarecer, tener claro cuáles fueron los alcances de esos contratos, en qué condiciones se dieron, por qué se dieron antes de la entrada en vigencia de la ley de administración pública, los cambios que tuvo la ley de administración pública puntualmente, por qué se corrió a tener esos cambios, y justamente el premiado con esos contratos fue alguien que es muy cercano a Casa Presidencial y que está ganando, por ejemplo, a partir de noviembre, 9 de noviembre, si preciso la fecha, gana un contrato con el BCI de $300,000 en el que han salido ya autoridades que estuvieron en ese proceso, ex jerarcas, a decir que el señor Bulgarelli Rojas participó de la gestión de ese contrato que ganó después con fondos del BCI. Un asesor presidencial que esté ganando contratos bajo una función o una entidad pública. Eso nos parece que es cuestionable y que se debe revisar. Ahora, lo que usted dice, ¿hay contratos a dedo, diputado? Hay una contratación que se caracteriza como contratación especial. Por ejemplo, una de las que está en el SINAR, hay varias, pero una contratación que se caracteriza como contratación especial es una asignación del fecha de 06/01 del 2023, RMC, la productora Sociedad Anónima, que es de don Cristian Bulgarelli,
más o menos estamos hablando de un monto total, más o menos 50 millones de colones. Entonces, 67 millones de colones es finalmente la asignación. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué esta asignación se dio de forma especial? ¿Qué tiene de especial esta contratación que se realizó de esa forma? Eso nos parece que es muy oportuno señalarlo acá. ¿Qué es el carácter de excepcionalidad que tiene esto para que se haya hecho una contratación especial? ¿Por qué nos preocupa? Bueno, el reglamento de contratación del SINAR establece, artículo 202, procedimientos excepcionales, cuando existan razones suficientes para considerar lo necesario para alcanzar la debida satisfacción del interés general, para evitar daños o lesiones a los intereses públicos. Mi pregunta es, ¿por qué se hizo una contratación especial? ¿Qué tenía tan especial RMC que se tuvo que hacer una contratación de este tipo? ¿A dónde estaba el impacto o lesión que se iba a tener al interés público? ¿Quién dijo que iba a tener un impacto al interés público? ¿En qué momento se señaló? ¿Cuál autoridad del SINAR dio ese aval? ¿La Contraloría sabía de esto? Pues me parece que es una pregunta oportuna. Don Fernando, ¿cómo estaría entonces planteándose? Porque si no hay contratación a dedo, de lo que ustedes también han dicho, entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos concretamente? Sí, es muy importante y perdón, primero mi disculpa, no saludar al diputado Ariel y la verdad que es un placer estar con él acá. Hay que ver dos cosas. Si es cierto lo que dice el diputado Ariel, hay un proceso que se gesta desde el año pasado, donde debo decir, yo no era presidente del SINAR, yo entro en febrero de este año, donde no regía la nueva ley de contratación administrativa. Esto rige a partir del 1 de diciembre. El SINAR se regía con su propio reglamento, ¿de acuerdo? Entonces, a partir del 1 empieza la nueva ley de contratación, que es la famosa ley de SICOP, para ponerlo en palabras claras, que todas las compras tienen que hacerse por SICOP. Yo le puedo asegurar una cosa, tanto al diputado como a usted y a su audiencia, que todas las compras ejecutadas con el nuevo plan han seguido, con el nuevo, digamos, la nueva ley, han seguido el debido proceso. ¿Qué pasaba antes con la ley del SINAR? Disculpen. No es que no se cumplieran las reglas, o sea, eran estatutos internos que cumplían igual con todo el tema de SICOP. Como bien lo menciona el diputado Ariel, había una carrera que había que hacer por muchos temas. El SINAR, al ser una agencia de publicidad donde tenía que operar, tenía que cumplir con ciertos servicios contractuales que tenía que dar con algunos clientes. Pongo el caso más sencillo, los medios de comunicación. Si teníamos que contratar a medios de comunicación, teníamos que hacer una carrera grande para que muchos medios de comunicación pudieran entrar con el formato viejo. En ese formato entraron por invitación, se invitó a todos los medios de comunicación y lograron entrar casi más de 200 medios de comunicación. Hoy con la nueva ley, para que se dé una idea, se abrió un segundo invitación a medios y el proceso casi son 7 meses de lo que estamos durando, por todo el proceso que involucra la ley. Creo que empezamos en marzo y vamos a ir terminando en diciembre, o sea, es muy complejo. Repito, muy transparente, pero muy complejo. El SINAR trató de evitar eso. Según he investigado, no puedo referir mucho también porque como ya lo mencionó el diputado, tenemos una investigación abierta tanto del SINAR como la misma Contraloría. Había que hacer proveedores por demanda, que son proveedores que cumplían con ciertos requisitos después de un estudio de mercado, donde tenían que ayudarnos o colaborar al SINAR en la medida de dar servicios de forma inmediata a clientes. Ahí se abren varias líneas, se abre audiovisual, se abre BTL la actividad BTL, que para explicar un poco a la gente son todas aquellas actividades como... Actividades que se hacen al aire libre o contratación de eventos, etc. Otra que es de estudios de grabación y otra que era se me olvida la otra, eran 4. Se hacen los estudios de mercado y se presentan las propuestas. Ahí se eligen a 4 proveedores. Uno de ellos es la compañía de don Cristian, que como aquí está, es el mismo documento que cita don Ariel. Una de las grandes cuestionamientos que me hicieron, por ejemplo, en la asamblea fue que cómo contratamos a una persona que era asesor presidencial. Bueno, nosotros obviamente todo eso se sale a la luz pública en las últimas semanas. Yo pido los documentos y obviamente los documentos en este mismo documento que tiene don Ariel
el mismo Cristian Bulgarelli dice que no me alcanza lo que establece el artículo 8 del reglamento de contratación de bienes. Eso significa que no tiene prohibición. O sea, el mismo de una declaración jurada asegura que no tiene prohibición. Entonces, obviamente, y así con todos los proveedores que entraron con demanda. ¿Qué pasa hoy con el SINAR, con la nueva ley de contratación administrativa? Todos estos procesos se tienen que ejecutar de la misma forma, se hace un estudio de mercado y se seleccionan clientes proveedores para dar servicios a los clientes. Acabamos de concluir uno muy exitoso de Performance Marketing Digital, venimos otro con el tema de investigación de mercados. O sea, realmente estamos abriendo eso. ¿Por qué? Porque a mí me sirve que todo lo que esté haciendo el SINAR, que está reglamentado y está en la ley, quede registrado en SICOP. Entonces, para ponerlo también en términos prácticos, diputado, y esto con base en lo que está comentando el presidente de SINAR, es decir, no hay una contratación a dedo. Ustedes siguen insistiendo en que eso sí fue a dedo y de una persona cercana, además asesora del presidente o casa presidencial. Yo creo que hay que sostener, y vamos a seguir sosteniendo la tesis, de que esta contratación fue irregular. Ciertamente ¿pero dónde está la irregularidad? Ciertamente diputado, es a dedo. Quiero señalar algunos puntos que, a partir de lo que ha dicho don Fernando, que nuevamente yo celebro que se esté abriendo una investigación y que se señale, bueno, presidente de SINAR, sabemos que hubo un cambio en la presidencia del SINAR y yo entiendo que don Fernando llegó después de que ya estas adjudicaciones estaban y es muy importante que se revisen, ¿verdad? Y por tanto, todo lo que ha salido a la luz en los recientes días, que no son temas menores, es un tema profundo, son temas profundos, no lo dijo el Frente Amplio, para que tengamos claro, no fue el Frente Amplio el que llegó y dijo es que don Cristian Bulgarelli es asesor del presidente, no, lo dijo el mismo gobierno, es que ese es el tema aquí de fondo. Ley de contratación administrativa, la ley número 7494 y sus reformas, estaba vigente para el proceso de licitación, dice explícitamente, artículo 22, hay una prohibición en los procedimientos de contratación administrativa que promuevan las instituciones sometidas a esta ley. Tendrán prohibido participar como oferentes en forma directa o indirecta a las siguientes personas: el presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y los viceministros, y hace un señalamientos de autoridades. Luego, en el inciso E, dice explícitamente: quienes funjan como asesores de cualquiera de los funcionarios afectados por prohibición, o sea, asesores de ministros, asesores de casa presidencial, asesores del presidente. Don Cristian Bulgarelli, yo aquí tengo un oficio, el oficio DM 1045-07-2023, suscrito por la ministra de Educación, y ella puntualmente dice: Cristian Bulgarelli, aquí, asesor de comunicación del presidente. No lo dice Ariel, no lo dice el Frente Amplio, no lo dice la gente que está cuestionando esto, lo dice la ministra de Educación. Pero bueno, si faltaba todavía más, si ya con eso no alcanzaba como para generarnos algunas preocupaciones, si ustedes van y revisan las listas de asistencia a casa presidencial, donde se han señalado múltiples visitas de don Cristian Bulgarelli, dentro del ingreso que hace, se reporta ahí a casa presidencial como asesor de comunicación. Entonces, todo esto nos dice que ciertamente podría haberse violentado la contratación que estaba establecida no solamente en la Ley de Administración Pública, que de por sí SINAR no la venía aplicando desde hace ya bastante tiempo, pero en el reglamento de contratación del SINAR está explícita la misma cobertura, no se pueden contratar asesores. Pero también, diputado, para ahondar un poco en eso, porque, a ver, cuando hablamos de contratos a dedo y cuando se llama a la comisión y se empieza la investigación, lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿dónde están las pruebas que efectivamente fue un contrato hecho a dedo, hecho a la medida? El contrato pasó por un proceso de excepcionalidad. ¿Qué quiere decir un proceso de excepcionalidad? Se dijo que este señor es el único oferente, tuvo que haber cumplido con lo que establece el reglamento de SINAR, que hace un momento se los dije, tiene que haber cumplido con el tema de que para alcanzar una debida satisfacción del interés general para evitar daños o lesiones a los intereses públicos. El Consejo tenía que garantizar que RMC de don Cristian Bulgarelli cumplía con eso plenamente, que eso lo caracterizaba como un acuerdo de excepcionalidad. ¿Por qué? Porque la Ley de Contratación Pública, artículo de excepciones, dicen que se excluyen de los procedimientos aquellos que sean caracterizados como excepcionales. Pero ¿cómo se caracterizan como excepcionales? Tiene que decirse que RMC es muy especial, es casi único, y hay una violentación de un interés público superior para entonces ir y contratarlo a él. Lo vamos a contratar porque él es único. No hay otra agencia
otra publicista, empresa como la RMC de don Cristian Bulgarelli, que puede hacer lo mismo que él, y ocupamos por urgencia del Estado. Pero la ley de no arca faculta, pública, es decir, la ley no está diciendo que eso no se debe hacer. lo puede hacer. Por eso. ¿Existe la justificación para hacerlo? No lo hay. Porque ¿Existe lo que o no hicieron, existe la justificación? Quiero nada Y más sé que está, digamos, bajo investigación. Sí, quiero puntualizarlo. Porque lo que parece es que metieron una contratación directa, o sea, sin concursos, sin competir, una contratación directa, la justificaron con una contratación por excepcionalidad. Eso es a todas luces irregular. A todas luces irregular. Bueno, yo vuelvo a decir que quede claro, hay un antes y un después de la ley. El reglamento del SINAR, y aquí de nuevo lo muestro, donde se hace el contrato con don Cristian Bulgarelli, él en el punto 1, 2, 3, 4, 5, dice que a él no le alcanza el tema de prohibición. O sea, yo trabajo con esto. Hay una declaración jurada del señor Bulgarelli que él no tiene ninguna prohibición. ¿De acuerdo? Y después, obviamente, lo que dice el diputado sí es muy importante. O sea, parte de la investigación, repito, no me puedo referir a ella porque está en proceso, es brindar a la Asamblea y a los costarricenses total transparencia. Yo vine aquí, Douglas, al SINAR a ponerlo a trabajar. El SINAR estaba dormido en un letargo. ¿Ok? ¿Qué pasó después? Yo ya dejé al departamento, pero ¿qué pasó antes? Yo dejé todo el departamento legal ya trabajando en eso. Mañana se le va a pasar un informe de lo que fue la contratación de Knockout o de la agencia de Cristian Bulgarelli a la Asamblea tal y como lo pidieron. Y si algo fui claro y transparente fue, pongan todo lo que hay que poner, todo lo que estuvo antes para saber cómo fue que se manejó dicha contratación. Y todo lo puedo asegurar que a partir del 1 de diciembre en adelante, todo en el SINAR es totalmente transparente. No estoy diciendo que antes no, o sea, solo que ahora es todas las compras. O sea, puedo decir que ningún medio de comunicación, ninguna agencia de publicidad, ninguna estación de radio en Costa Rica de corte privado tiene que tener todos sus proveedores o clientes inscritos en SICOP. Tienen que estar al día con la caja, tienen que estar al día con Hacienda, tienen que tener, por ejemplo, los medios una patente o tienen que tener una persona colegiada en el Colegio de Periodistas. Eso es lo único lugar donde lo hacemos nosotros. Y realmente para mí el objetivo claro es de verdad que nos dejen trabajar. Yo lo que quiero es que trabajemos. Hay un área de oportunidad para SINAR grandísimas. ¿Pero usted cree que no lo quieren dejar trabajar? Yo he sentido dos áreas. Una, obviamente, que bien apuntado don Ariel, el tema de la investigación, porque obviamente que está claro que hay que dar todas las cuentas claras. Pero también siento que el SINAR ha sido atacado misteriosamente porque lo hemos puesto a trabajar. ¿Pero quién? ¿Quién misteriosamente, don Fernando? Vea, se lo pongo así. El SINAR, en un documento muy sencillo, aquí está. Desde el 2018 a 2022, yo se lo voy a dar copia a usted. En el 2018, el SINAR cerró con 956 millones de pérdida, $1,5 millones de pérdida. Y durante todo el gobierno PAC fue, el último gobierno PAC, 354 millones de pérdida, 397 millones de pérdida, 325 millones de pérdida. ¿De acuerdo? El SINAR no existía. Nadie hablaba del SINAR, no hubo ninguna comisión legislativa que lo llamara, no hubo ningún diputado preocupado, no hubo ningún titular de prensa. El año en 2022, cuando asume don Rodrigo, exige don Rodrigo cumplir con la ley primero el 10%. ¿Sabe con cuánto cerramos ese año? Con 40 millones de pérdida. Después de venir de 325 millones de pérdida, la última administración PAC de don Boris. ¿Qué me dice esto? Que cuando empezamos a trabajar, empezamos a buscar contratos, empezamos a traer, salgo yo con la valija literalmente donde todas las entidades públicas, primero, para cumplimiento del 10%, porque lo máximo que se ha cumplido son 72%, y con la facultad que me da la ley de ir a buscar negocios para traer al SINAR, principalmente a la agencia. Entonces, obviamente, empiezan a aparecer titulares, registros, notas inexactas. Hemos logrado tres derechos de respuesta por la cantidad de mentiras que se dicen de SINAR. Antes nadie hablaba del SINAR cuando estaba haciendo las cosas mal. Ahora, cuando estamos tratando de hacerlas bien, curiosamente hay mucha gente preocupada. Entonces, ¿quién miente, diputado? ¿Quién miente? Bueno, es que
en particular no voy a sumarme yo a los ataques de afectar al SINAR porque no lo he hecho y nunca me sumaría a eso. Me parece que ha sido terrible la administración que se ha tenido con el SINAR en los últimos años, gestión tras gestión. Las gestiones anteriores fueron, en los gobiernos anteriores no hubo un interés por fortalecer el SINAR, no hubo un interés por poner el SINAR a trabajar, y eso yo nunca me pondría a cuestionarlo, no me pondría a sumarle o a tirarle piedras al SINAR. Aquí, que se cumpla la ley de SINAR debe hacerse, es una ley aprobada y tiene que hacerse, está bien que se pida su cumplimiento. Nuestros señalamientos han sido con el manejo de algunos contratos en particular. Ese ha sido nuestro señalamiento, que el presidente de SINAR, don Fernando, siga adelante con su trabajo, que siga haciéndolo bien, pero que se apeguen a la ley y que lo hagan de forma transparente, de forma que los recursos se estén ejecutando de la manera más idónea, de forma de que no se premie a nadie, pero que no se haga nada. ¿Tiene evidencia de que los recursos no se han ejecutado de manera correcta? La evidencia nos dice que estos contratos que se le dieron a Cristian Bulgarelli, asesor de Casa Presidencial, que curiosamente se vio premiado por un contrato de excepcionalidad, diciendo que él es el único que puede brindar ese servicio, cuando sabemos que aquí hay muchísimos que lo pueden brindar. Sí, ahí nos parece que hay un acto completamente en este caso irregular. particular, pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el sentido de por qué es noticia el SINAR, ¿verdad? Es justamente por la incomodidad también, de alguna manera, de tener un negocio que es muy competido en el mercado publicitario y que se trata de recursos de entidades del Estado que hacen su pauta. Entonces, de alguna manera, hay algo que esté más allá de solo esto de Cristian Bulgarelli, algo que esté incomodando o que no deje trabajar el SINAR. La mayor preocupación que creo que tienen varios sectores, hay variantes de las posiciones de sectores, algunas con las que yo no comulgo, ¿verdad? Habrán algunos intereses por velar por sus propios recursos, ¿verdad? Y esos intereses que están ahí, que creo que son un poco los que señala don Fernando, y esa gente tendrá que defenderlos por su cuenta. A mí no me toca representarles en ese sentido. No, pero se les achaca que ustedes de alguna manera defienden. Lo que a mí me toca defender es que los recursos públicos se manejen con eficiencia, eso es lo primero. Y lo segundo que me toca también defender es que no se politicen las decisiones de recursos públicos. Ahí hace un rato don Fernando nos leía que don Cristian Bulgarelli reportó y dijo, bueno, a mí yo declaro bajo juramento que a mí no me aplican los alcances de la ley de administración pública ni del reglamento. Y sí, eso decían, por ejemplo, empresas constructoras también decían, no, yo cumplo con todo. Y después descubrimos casos cochinillas y diamantes donde no cumplían con nada. La gente miente, ¿verdad? Y la gente hay que investigarle. Pero eso no es culpa del SINAR. Si el SINAR no ejecuta y no hace, sí sería culpa de las autoridades del SINAR. Porque si el SINAR se sienta y dice no voy a investigar, si el SINAR dice no voy a revisar, pues claro que sería culpa del SINAR, ¿verdad? Eso es evidente de que sería entonces un beneplácito para que alguien siga con sus irregularidades. Si el SINAR no quiere que eso suceda, que más bien es mi mayor preocupación hoy por la agencia misma. Porque hoy los vientos de ataque que tiene la agencia se da mucho porque este tipo de contratos surgen a la luz. Dan un motivo de cuestionamiento, es que es absolutamente cuestionable. Si no fuera la agencia de SINAR y fuera Carreteras, un dueño de una empresa de carreteras se reúne 200 veces con el presidente y recibe contratos del BCI en el que participó en su diseño o recibe contratos en los que se dijo que él era excepcional, yo me pregunto y le pregunto a todo el mundo, ¿no estaríamos acá poniendo las alarmas por los recursos públicos? Claro que sí, y eso es lo que debe revisarse. Que ojalá eso no dé motivo para que la agencia se vea violentada. Yo me sumo a defender, digamos, que la agencia de SINAR siga participando con las mismas condiciones en la competencia directa con las otras agencias privadas, como lo tiene que hacer, como un actor más dentro del mercado y que compite. Eso me parece que debe hacerse y que está bien y que siga. Ahora, lo que no me gusta es que se vaya a politiquear los recursos públicos. Pero bueno, ya más político no puede ser, es decir, lo han llevado 2 veces a la comisión. Bueno, usted entenderá que una autoridad tendrá que ir cuantas veces lo llamen en la Asamblea. Yo creo que los funcionarios públicos están para rendirle cuentas, claro, a la población. Pero en este caso particularmente, un contrato está de alguna manera opacando toda la labor de democratización de pauta. ¿Usted cree necesariamente en eso? ¿Y cómo es que funciona también, don Fernando? Porque la gente cuando le dicen democratización de pauta dice, ¿y eso qué será? Sí, bueno, yo agradezco montones de verdad las palabras de don Ariel de que él no quiere afectar al SINAR. Lamentablemente tampoco he visto que escucharlo en el debate público defendiéndolo, o sea, simplemente hay un tema de ataque, principalmente por el tema ese que mencionas vos. Hay un concepto que fue cuando me contrata el señor presidente, el tema de democratización de la pauta, donde por mi experiencia publicitaria, repito, tengo 30 años de trabajar en publicidad y manejo muy bien el gremio.
lo noté, o sea, realmente la división de pautas no se estaba haciendo de una forma técnica, precisa, numérica, sin estrategia se hacía. Entonces, obviamente, por ejemplo, yo puedo sentirme orgulloso que en este primer año que estoy, hemos contratado 77 medios, el 80% medios rurales, donde hemos en 10 campañas repartido el dinero de forma alineada a temas estratégicos, no simplemente a temas de amiguismo o de tener alguna cercanía. Eso no se está dando en el CINAR. Yo tengo aquí la lista, se la voy a dar a usted, Douglas, pero son 77 medios que hemos cumplido en la democratización de la pauta, y también que se dice, es que hay medios afines, va a ver la lista, va a ver qué tan afines o no son afines al gobierno, se va a sorprender de la lista que hemos usado. Realmente nosotros, lo que repito, hacemos todo a niveles. Eso yo no he sentido un apoyo de don Ariel, o no he sentido un apoyo de algunos diputados que realmente siento que tienen una agenda para poder decir, qué raro, el CINAR antes no hacía nada, el CINAR no ganaba plata, y ahora que viene una persona que conoce el negocio, que le gusta hacer negocios, y repito, se gusta hacer negocios amparado a la ley, y ahora hay que cuestionar todo lo que hace el CINAR. Entonces, yo entiendo lo que dice el diputado Ariel. Estamos haciendo todas las investigaciones, y fue inclusive una tarea que él me pidió en el Congreso. Yo dije, voy a tomar nota, y tomé nota y empecé una investigación. Pero no se vale, como bien apunta usted, Douglas, que nos tiren por todo lado. Es que de verdad yo ya salgo en La Nación como 4 veces por semana, sin ningún sustento activo. Se hará porque es el medio que más derechos de respuesta nos ha publicado, y que hemos notado todas las notas inexactas que han publicado. Pero inclusive hasta la editorial de La Nación antier fue eso. Me explico, o sea, más político, como dice usted, no puede ser. Una institución que hace 5, 4, 3 años, nadie sabía lo que hacía. Diputado, ¿usted en este sentido defiende o más bien cuál es su posición con respecto a CINAR? Es que usted dice que sí, que efectivamente está para defenderlo y que ahí no va a haber ningún tema, pero dice don Fernando que usted no lo defiende. Son las apreciaciones de don Fernando, las cuales yo profundamente respeto, ¿verdad? A mí no me toca andar aplaudiéndole al gobierno o diciéndole que lo haga bien o dándole una Pero porque no se reconoce cuando las cosas se hacen bien. Lo hemos hecho. Cuando hay algo que se hace bien, lo reconocemos. Es una práctica común que tenemos en la Asamblea Legislativa, al menos de mi persona y de mi fracción. Reconocemos cuando coincidimos con el gobierno múltiples veces, porque muchas veces no coincidimos, y nos parece muy sano cuando se coincide señalarlo, y eso lo hacemos y lo seguiremos haciendo. En ese sentido no hay ninguna pera que tocar. Ahí nos parece que hay que señalar las cosas que se estén haciendo bien, hacerlas bien y que sigan adelante. Democratización de la pauta, por ejemplo, nunca, y pueden ir a buscarlo, les reto a que lo busquen, no hay ni una sola vez que esta diputación se pare en el plenario o en algún lado a decir que no está de acuerdo con que se democratice la pauta. Yo creo que eso es algo que se tiene que hacer, tiene que hacerse, tiene que seguir adelante, y tiene que hacerse de la forma más democrática, más técnica, de la forma más justificada, de la forma más razonable. Si hay contratos que no están bien, lo siento mucho, digamos, y lo siento que se exalten y que se exalten en el gobierno, pero el rol de una diputación es hacer un ejercicio de control político para que los recursos públicos se manejen de las formas más eficientes, que se manejen de la forma más transparente, que no se hagan negocios. Por supuesto que uno se alerta por temas de contrataciones o no. Se alerta cuando ve vínculos. ¿Por qué no se va a alertar? O sea, ¿en qué momento caímos en la historia costarricense donde no es posible cuestionar que hay un señor que visita mucho Casa Presidencial, que el hijo del vocero de gobierno, el consejero de gobierno, que es Federico Cruz, al que le dieron la adhesión 9 diputados de gobierno, el hijo de él, Tomás Cruz, trabaja en la misma empresa que está siendo contratada por el BCIE, recomendada por el gobierno, y es la misma que se le hizo un contrato de excepcionalidad, que a ver, son contratos por demanda, ¿verdad? Y eso don Fernando después nos puede aclarar, y yo también, o sea, lo conocemos muy bien. El contrato de demanda pues se le va pagando de acuerdo a la demanda existente por funciones. No es que de una vez le dan toda la plata, pero tiene contratos por demanda. Claro, pero es que hay procesos, es decir, no se los están brincando, diputado. ¿O sí se están brincando los procesos? Para nosotros sí. Hay una interpretación de que los contratos, todo lo que se le ha asignado a don Cristian Bulgarelli, merece una revisión profunda, y creemos que no está bien. Quiero puntualizar diciendo también lo siguiente. A mí me parece muy bien, yo reconozco que la trayectoria que pueda traer un jerarca, digamos, a la institución, me parece muy bien la trayectoria que pueda tener el presidente de CINAR en el ente privado. Yo, con una recomendación absolutamente respetuosa, lo único que le diría es:
está bien el negocio, pero recordemos que esto es una empresa pública, ¿verdad? Fondos públicos, institución pública. Entonces, si se va a velar por los intereses, aquí el negocio siempre es velando por los intereses del pueblo, que no se cometa ninguna irregularidad, y mientras eso vaya bien, bien por mí, y que cuente con el apoyo que podamos tenerle. Pero el apoyo en qué sentido, diputado, como para ser claros. ¿El apoyo en qué sentido? Al SINAR, por ejemplo. Lo que haya que hacer por defender el SINAR, lo vamos a hacer. O sea, no queremos que la institucionalidad del SINAR se debilite. No queremos que la agencia del SINAR la cierren. Que más bien este tipo de cosas han dado la discusión para que se justifiquen ese tipo de actos. ¿Cómo hacer para que la agencia, el SINAR, no se cierre? No, revisemos esto profundamente, y si hay un contrato que está mal hecho, no podemos cerrarlo. Si don Cristian Bulgarelli mintió en esa declaración jurada, tiene que irse a la fiscalía. Yo espero que el señor presidente del SINAR, una vez que revise eso y se den cuenta que la Contraloría haga los señalamientos que tiene que hacer, debería ser de los primeros en ir a señalar a la fiscalía. El señor Cristian Bulgarelli nos llevó al engaño porque aquí mintió en la declaración jurada, dijo que él no tenía ninguna restricción y resulta que era asesor del presidente. Sí, yo agradezco mucho las palabras de don Ariel, de verdad. Yo creo que aquí el objetivo mío, y si bien yo vengo del sector privado, yo no veo en la gente particularmente si es un empleado público o un empleado privado. O sea, yo siempre he dicho que veo profesionales. Y lo primero que hice cuando me senté en la silla, así se lo pongo a Douglas y al señor diputado, me senté con el equipo legal y yo dije, yo vengo del sector privado, puede que diga muchas cosas incorrectas, ustedes son mi tabla de salvación. Y eso es lo que yo me he apegado en mi administración, todo lo hago amparado con mi equipo legal, no tomo ninguna decisión a dedo o inmediata sin antes no preguntar, y puedo asegurar que en esta administración estamos cumpliendo eso. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a revisar, y ya le dije a don Ariel, vamos a hacer todos los análisis, todas las revisiones. Yo voy a ser el primero, es más, yo fui el primero que pedí la investigación para revisar todo eso, porque bien lo apunta don Ariel, tengo una declaración jurada, tengo todos los documentos que se siguieron el debido proceso antes de la aplicación de la ley de contratación administrativa, y eso es lo que estamos haciendo. Que es donde yo necesito de verdad a diputados como dice don Ariel. O sea, el punto es que el SINAR hoy, y lo acaba usted de apuntar muy bien, Douglas, está bajo ataque. Una institución que nadie sabía que existía por mucho tiempo. Yo siempre cuento la anécdota de mi hijo cuando le dije, me van hoy a juramentar, ponga Canal 13. Mi hijo fue decirle, ¿qué es eso? No sabía dónde buscar Canal 13. Mi obligación es llevar al SINAR al siguiente nivel para que esas nuevas generaciones construyan, tengan acceso a un sistema público de comunicación y medios que realmente le den valor. Eso es lo que yo estoy buscando en el SINAR. ¿Qué es lo que pasa? Que de verdad los ataques son muy permanentes, muy malintencionados, de verdad. 3 derechos de respuesta, 1 a CR hoy y 2 a la Nación. Pero malintencionados, ¿de dónde? ¿Del Congreso? Vea, yo creo que el Congreso hay intereses donde hay gente que quiere cerrar el SINAR porque quiere cerrarlo, ¿okay? Están promoviendo leyes que inclusive eviten la contratación entre empresas públicas, que no solo afecta al SINAR, va a afectar al ICE, va a afectar al INS. O sea, hay planes para hacer eso. Y también hay intereses muy extraños de medios de comunicación que después los diputados amplifican de por qué el SINAR recibió 4.000 millones de colones en contratos. O sea, que nosotros no nos ha ingresado nada de eso. Pues hablaba casi de 7.000 millones. Bueno, imagínense que la gente cree que ya esa plata nos entró. Todo eso es en demanda. Todos son negocios que estamos construyendo para hacer. Nosotros tenemos que, la Contraloría nos pide topes y le pide a las instituciones poner topes para poder fijar sus presupuestos. No, la gente cree que en el SINAR seguro tenemos, no sé, fuentes de oro y carreteras de plata. O sea, los invito a conocer el SINAR. Como le dije a la Comisión de Ingreso de Gasto Público, vengan y conozcan el SINAR, vengan y conozcan la agencia de publicidad, vengan y conozcan el canal. Realmente necesitamos trabajar y realmente necesitamos generar ingresos. No, pero creen que realmente tengo yo una buchaca de plata y que estoy haciendo un montón de cosas con esa plata. Todo lo contrario. O sea, todo es contra demanda. Se ha dicho incluso en el Congreso de que hay una directriz justamente de Casa Presidencial, o sea, ha mencionado, se ha insinuado eso también, diputado. Entonces, en este sentido, se está pidiendo apoyo para el fortalecimiento del SINAR haciendo un negocio, porque al final termina siendo un negocio que cobra una comisión por la plata que coloca. ¿Cuál va a ser entonces la posición de aquí en adelante si hay algún intento, por ejemplo, de ataque al SINAR que venga desde el Congreso con leyes que vayan en contra de los negocios que se van a plantear?
leyes en contra de que del negocio que se pueda plantear, claro, que la pues, agencia no pueda operar. Si hay una ley para debilitar la agencia o hay una propuesta de ley para debilitar la agencia del SINAR, pues que si saben contar conmigo no cuente, porque ese no es mi fin. Ahora, habría que preguntarle al presidente de SINAR cuando él habla de que hay intereses, digamos, pareciera que intereses privados, eso es lo que le entiendo, de alguna gente en la Asamblea Legislativa, de diputados y diputadas, de que diga los nombres, ¿verdad? Pero yo creo que lo más oportuno siempre es señalar con nombres y apellidos, y este gobierno, pues lo que ha dicho es que son muy honestos en hablar. El presidente a mí me ha mencionado miles de veces, digamos, en conferencias de prensa, cuando él tiene que decirme algo, y yo veré si le contesto o no, pero me parece que si hay que lanzar, digamos, un señalamiento de ese tipo, que se señale, porque, por ejemplo, si es tal diputado o tal diputada, yo creo que sería muy oportuno saberlo. ¿Debilitamiento de la agencia del SINAR? No, digamos, yo no. Yo sí creo que el SINAR debe despolitizarse, sí lo creo. O sea, yo sí creo que la presidencia ejecutiva del SINAR no la debe elegir el gobierno. Me parece que si es una empresa autónoma, una institución autónoma, incluso para el ejercicio periodístico de criticidad que representa el SINAR, deberíamos seguir los modelos europeos, incluso la BBC y los que hayan que seguir, en donde la presidencia, la jerarquía de ese medio tiene autonomía completa del gobierno, no lo elige un gobierno de turno, porque si no se politiza mucho la discusión que ahí se esté dando. Entonces, en ese tipo de cosas yo estoy de acuerdo, más bien creería que debemos avanzar hacia ahí, pero atacar la agencia o debilitar la agencia, siempre y cuando la agencia, repito, esté haciendo las contrataciones, el manejo de los recursos públicos de forma transparente, no hay problema. Por eso yo nunca, en algún momento, repito, en algún momento yo me he parado a decir, mire, que no contraten a nadie. No, lo que hemos dicho es, revisemos los contratos de Cristian Bulgarelli, asesor presidencial, eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque la interpretación que nosotros hacemos jurídica de esto es que se hizo una contratación directa bajo la figura de una contratación especial, excepcional. ¿Por qué? Porque la contratación directa, y este dato se lo paso a don Fernando, que eso debió decírselo a asesoría jurídica del SINAR. En su momento, cuando yo le pregunté a don Fernando, usted no tiene dudas sobre esto? Él en comisión me dijo, bueno, yo le pregunté a la gente y me dijeron que todo bien, que todo estaba bien. Habría que revisar quiénes fueron los que le dijeron que todo bien. No, está todo bien, don Ariel. Aquí dice que la persona... No, mira, don Fernando, mira, digamos, aquí, por ejemplo, que yo agarre una adjudicación y diga que todo bien, de eso la computadora diciendo, ¿verdad?, que todo bien y se adjudicó, pero eso no, el fondo jurídico de eso necesita una profundidad, una justificación, y que le hayan dicho, si el asesor legal de SINAR, ves ahí donde me preocupo, llegó y agarró y dijo, descargo, y digo, mire, esto lo descargo yo también, aquí está, mira, sí, todo bien. No me puse a ver que este señor pudo haber mentido, que había estado en casa presidencial, todos los señalamientos que hay, y no tengo dudas. Tenemos que revisar toda la licitación. Pero aquí no se le están pidiendo, aquí no se están pidiendo que revisen todas las licitaciones. Esto fue en noviembre del año pasado. O sea, ni siquiera alguien sabía de todo esto hasta hace 2 semanas. Aquí no estamos hablando de todas las licitaciones, estamos hablando de licitaciones que han sido cuestionadas públicamente. Sí, es las licitaciones de don Cristian Bulgarelli. Es esta, que no estamos hablando de todas ni de más. No, es que el contrato de don Cristian se asigna en noviembre del año pasado. Bueno, si don Fernando quiere hablar, yo no, perdón, disculpe, sí, tiene razón, pero no importa. Lo que quiero decir es que esto desde noviembre está adjudicado y todo esto viene desde hace 2 semanas para atrás. Quien le dijo a usted que todo esto estaba bien, no sé quién fue. ¿Quién fue? Aquí está todo. La que está ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted de asesoría jurídica? ¿Quién le dijo a usted que esto estaba bien? Esta parte está en SICOP. Pero no me dé vueltas. ¿Quién dijo que estaba bien? Todas la persona de legal y de contrataciones. ¿Quién es esa persona? Mariana Fernández. Bueno, habría que preguntarle a Mariana por qué dijo que todo estaba bien. Porque evidentemente, aquí, nada más para que ustedes vean una cosa que nos parece importante señalar. ¿Cuándo se puede hacer una contratación directa? O sea, contratarlo directo, sin competencia, porque el servicio se necesita. Hay un tope, monto, que es tope. O sea, más de eso no se puede contratar de forma directa. Entonces, hay un señalamiento, excepciones. Dicen que la contratación directa para las contrataciones, esto es artículo 27, inciso A. La contratación directa para las contrataciones inferiores a 42.300.000 colones. Se podían contratar de forma directa 42.000, eso sería sin competencia, contratarlo. Pero no, se hizo eso, se hizo un contrato excepcional, ¿verdad? Que es lo que les he dicho, que era lo que aquí no nos han podido decir, que es lo que tenía de excepcional RMC,
empresa del asesor presidencial, qué era lo que tenía de excepcional para que le contrataran por 50 y resto de millones. ¿Qué es lo que parece? Que dijeron, no lo podemos contratar de forma directa porque se supera el tope, vamos a hacer una excepción. Y la excepción no aplica para este caso. RMC no es excepcional. Está bajo investigación. Ese es un tema que se va a revisar. Así es. Bueno, y mañana tenemos que, por obligación, enviar a la Asamblea Legislativa lo que fue el estudio de mercado y toda la parte interna de investigación. Todo eso, como le digo, Douglas, está revisándose lo interno. Nosotros realmente, mi objetivo es que eso sea totalmente transparente. Yo no quiero politizar el CINAR, como lo dice Ariel. De hecho, la primera reunión que tengo con todo mi equipo, y principalmente con el equipo de prensa, yo no voy a meterme en la línea editorial. Yo lo único que quiero son pesos y contrapesos, que realmente se va a hablar bien del diputado Ariel o mal del diputado Ariel, que escuchemos la versión del diputado Ariel. Esa es mi posición y la sostengo, y todo el mundo puede dar fe de que yo he dicho eso en varios tomos. Yo sí creo que el CINAR hay que mejorarlo en muchas líneas. Es muy político. El presidente ejecutivo que llega ahí tiene demasiado poder, y también tiene un poder que no necesariamente es para bien. Lamentablemente no han habido administradores de negocios en el CINAR. Esta es la primera vez que hay un administrador de negocios en el CINAR. Y realmente las áreas de oportunidad de crecimiento son muchas. Lamentablemente caemos siempre en un camino común, como dice don Ariel, es como la BBC, como la de Italia. La BBC paga a todos los ciudadanos un impuesto de casi 30 pounds por mes para poder tener acceso a la televisión. O sea, nosotros no vamos a poder hacer eso nunca. Siempre vamos a depender del gobierno en la partida, siempre vamos a depender del 10%, y siempre vamos a depender de la agencia. En el momento que alguien diga hay que cerrar la agencia, yo voy a decir hay que cerrar el CINAR. En el momento que alguien diga hay que quitar el 10%, yo voy a decir hay que quitar el CINAR. Porque esas tres patas del banco, si se tocan, afecta un montón en la administración del CINAR. Un poco usted mencionaba ahora los 40 millones que fue la pérdida que se registró 2022. El año pasado, correcto. El año pasado. Si se cerrara hoy la agencia, digamos, en un ranking, nada más como para entender, porque hay una gran cantidad de agencias de publicidad en el país, pero estamos hablando qué lugar ocupa esa agencia y cuánto factura esa agencia. Vea, yo tengo un tema de facturación de agencias. Vea, si la agencia de publicidad fuera hoy una agencia privada, estaría en el número 16. ¿16 de cuántas, don Fernando? De solo aquí hay 20 agencias. La primera, que es Garnier BBDO, factura $7 millones a julio. Y ahí vienen 5 millones, 5 millones, 3. Nosotros facturamos $470,000. Que ojo, facturación, Douglas, eso es importante que la gente lo sepa. La gente cree que nos entraron $470,000. Es que se hablaba eso se le paga a los medios. Solo quería hacer un paréntesis para que ustedes vean que uno no está para afectar a la agencia, ¿verdad? ¿Cuál es la primera que dice? Garnier BBDO. ¿De qué familia es esa agencia? De los Garnier. ¿A dónde estaban los Garnier en el gobierno pasado? O sea, evidentemente hay un tema político para que la agencia, pues evidentemente no se fortalezca. Pero ese, por ejemplo, no ha sido mi punto. Sí, el tema con eso, para decir eso, es que cuando yo agarro la lista de agencias, la agencia factura julio $470,000. Que no es que entraron al CINAR, o sea, prácticamente el 80% de ese ingreso va a los medios de comunicación. A nosotros nos queda el 20% de eso. Entonces, ahí donde yo le pido ayuda a don Ariel, porque realmente cuando dice es que la agencia ganó 7,000 millones de colones, vean, pensémoslo, si a un negocio publicidad le va bien, prácticamente si le va bien, se deja el 20% del ingreso, ¿ok? Eso es lo que va a ganarse el CINAR de eso. Que hagan las matemáticas. La gente de verdad, y algunos diputados muy malintencionados, ¿Quiénes? ¿Quiénes? Nombre. No, lo vimos en la comisión. Decían, ustedes ganan, se han salvado contratos por 7,000. Pero hay que explicarles. Y como la comisión de ingreso y gasto público no es un lugar de debate, sino es una inquisición, realmente el espacio es muy poco. O cuando solo porque no conozco los nombres, cuando la diputada que estaba al frente me decía, es que hay temas de competencia desleal. Doña Vanessa Castro. Doña Vanessa Castro decía competencia desleal. Yo decía, no, es que el CINAR fue creado como una institución pública con la posibilidad de competencia. O sea, nosotros podemos competir en todas las líneas. Creo, y repito, hay un gran desconocimiento de los diputados
que se alimentan. ¿De todos los diputados? No de todos, pero sí mediáticamente, usted sabe cuál, los hemos visto. Donde atacan al SINAR porque mediáticamente recibe un montón de noticias inexactas. ¿Pero eso incluye también al diputado Robles o no? Bueno, el diputado Robles, hoy me voy con la grata alegría de que realmente va a defender al SINAR. Y yo espero de verdad que lo hemos invitado varias veces al SINAR, y ahora se lo volví a reiterar, que inclusive la seccional lo invitó, me trajo el mensaje de invitarlo, para que veamos todo esto en detalle, todos los números, todos los procesos. ¿La seccional de qué? Del SINAR. ¿Pero a qué se refiere? ¿A la seccional para que de ANEP? Sí, ANEP, sí, correcto. ANEP. Del sindicato. Para que venga el SINAR, conozca el SINAR, y es que de verdad es muy fácil una comisión de ingreso y gasto público sentarlo a uno casi con el sombrero de acusado, tirando preguntas, algunas hasta absurdas y ridículas, donde no permiten el momento de diálogo, de que conocer esto. Yo entiendo, y de verdad las preocupaciones que tiene don Ariel, y son las mismas que tengo yo. Yo voy a hacer todo lo posible en mi administración de que todo sea transparente, pero que no me cuestionen de que salgo con una valija, ¿verdad?, a buscar negocios. Porque prácticamente el SINAR estuvo pagado durante 10 años, en algunos casos les fue bien, otros como ya vieron, en la última administración del PAC fue terrible. Realmente no me cuestionen eso, porque todo lo estamos haciendo con la ley. Pero no, resulta que ahora, como vino alguien que sabe de agencias de publicidad y como sabe alguien que sabe de negocios, no hay que cuestionar para qué están haciendo. Yo agradezco a don Ariel el hecho de que esté preocupado, pero también que nos dejen trabajar. Diputado. Y que siga trabajando. El presidente de SINAR, no, nadie le está impidiendo trabajar. Control político no es impedir trabajar. O sea, control político, denunciar casos de corrupción no es impedir trabajar, es que el trabajo se haga bien, que se revise lo que se tenga que revisar y avancemos, sigamos para adelante. Yo creo que eso es muy sano. Lamento mucho que un espacio de control político se vea como la Santa Inquisición, ¿verdad? Porque en la Santa Inquisición murió gente, para decirle algo, ¿verdad? La Santa Inquisición es otro tema más grueso, más profundo, más significativo, como para definir que una comisión parlamentaria es la Santa Inquisición. Por supuesto que para los políticos de turno del gobierno, cuando les cuestionan casos de corrupción, es malicísimo ir. Pero ese cuento, digamos, yo llegué a la política viéndolo toda la vida. Yo llegué a la política viendo que el Partido Liberación Nacional se quejaba del caso de la trocha y decía que era un circo político cuando se le cuestionaba. Que el Partido Liberación Nacional se quejaba de los casos de corrupción y decía es un circo político cuando se le cuestionaba. José María Figueres no vino a Costa Rica a tener una participación en una comisión parlamentaria diciendo que era un circo político. El caso Cementazo, los de turno decían es un circo político, y ahora resulta que tenemos las mismas definiciones, prácticamente Santa Inquisición, un ataque, cuando se cuestionan casos, cuando se cuestionan casos irregulares. Y eso, más allá de eso, más allá del ejercicio de control político, si no se hace control político, vean, si no se hace señalamientos, yo tampoco comparto las líneas editoriales de todos los medios. Yo podría decir, hoy vine aquí y sentía un poco parcializado el debate, podría decirlo, pero lo respeto, es válido. Y eso me parece que es parte de la vida democrática, parte de la vida mediática. Hay editoriales de Nación que yo no comparto en mucho tiempo, le han arriado al Frente Amplio como han podido, pero bueno, es labor que hacen los medios de este país, es labor que hacen las fuerzas políticas de este país, y que dicha que se hagan para poder revisar este tipo de cosas, y que si hay algo irregular se revise. Si todo está bien, don Fernando, más bien usted se empodera y sale diciendo, se pone la camisa de Superman y si hicimos todo bien, todo estaba sano, saca pecho, más bien cuestiona a los diputados, los dice ustedes están hablando pura paja, no hay por qué. Y me parece, y en esto voy a ser muy concreto, muy bien que usted quiera investigar esto, qué dicha, yo eso, más bien qué oportuno que en este espacio usted se pueda ir claro de acá, de que nosotros no nos vamos a prestar para el debilitamiento de la agencia del SINAR, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Estén de acuerdo o no los funcionarios de ANEP del SINAR, y que yo repito esto, los funcionarios de ANEP del SINAR, que son de un sindicato que yo respeto, posiblemente piensan que porque yo soy un partido político que tiene una afinidad y una cercanía con los sectores trabajadores, porque me manden a los funcionarios de ANEP, yo voy a cambiar una posición. No, señor Fernando, yo tengo la misma posición y la tendré siempre si hay algo irregular, independientemente de quiénes vengan o quiénes van a decirnos mensajes o a decirnos, mira, vea esto o lo otro.
Ojalá más bien los derechos laborales dentro de la institución cada día mejoren, que ojalá se respeten más los derechos laborales de la institución, que a periodistas no se les quiten más bien las dedicaciones exclusivas, que a periodistas no se les quiten las cosas y que puedan ganar más dignamente. Eso ojalá que se dé, ojalá que SINAR se fortalezca en ese sentido, porque tener gente bien pagada es tener gente que haga un buen servicio. Y entonces todo eso, muy bien, nos damos la mano y nos vamos de la mano en defender la agencia de SINAR para que no se metan los intereses económicos de otros sectores que la quieren matar. Y de la misma forma yo me voy muy contento de que entonces el presidente de SINAR va a investigar hasta el final lo que ahí pasó en esa contratación, contra viento y marea, brinque quien brinque. Entonces, más allá de un debate, yo creo que hay muchas coincidencias. Yo les digo una cosa, yo creo que estas discusiones siempre tienen que ser abiertas, tienen que ser frente a frente, tienen que ser con todos los argumentos puestos sobre la mesa, porque no se trata de un ataque por ataque, tiene que haber razones de peso. De investigaciones que si se tienen que abrir, que se abran, pero la gente al final lo que está esperando es un diálogo y una forma de poder intercambiar incluso ideas, aunque no estemos de acuerdo, pero que haya ese intercambio de ideas. Así que celebro mucho que eso también se pueda realizar. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias, don Ariel. Muchas gracias a ustedes, más bien. Gracias, don Fernando. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Vamos a estar, por supuesto, revisando todos los comentarios acerca de este tema. Gracias por participar. Seguimos con más. Que la pasen muy bien.